En este video trataremos acerca del tema de incrementos y diferenciales. Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a iniciar primero con el tema de incrementos, que es algo muy similar a un tema de los videos anteriores que ya habíamos tratado. Vamos a iniciar suponiendo que nosotros vamos a tener una función y igual a f de x, donde claramente se puede observar que esta x es la variable independiente y esta y es la variable dependiente. En algunas ocasiones, esta variable independiente va a sufrir un cambio. Y cuando esta variable x sufre ese cambio, forzosamente esta variable también va a sufrir un cambio y tendremos que ver cuál es ese cambio que está sufriendo. Geométricamente, esto se representaría de la siguiente manera. Supongan ustedes que están en esta posición. Están sobre el eje X y van a estar en la posición marcada, como aquí indica, con X1. Entonces ustedes comienzan a avanzar, se empiezan a trasladar hasta llegar a una posición marcada con X2. Este desplazamiento que sufre toda esta distancia que se está haciendo caminar desde X1 hasta X2 se va a llamar, pero la vamos a representar con este símbolo que ustedes están observando aquí, con delta X. Ese va a ser el símbolo que va a representar este cambio. También, a pesar de que este delta X o este símbolo se lee de esa manera, delta X realmente está representando un número, que es ese cambio. Y también se le puede denominar incremento de la variable X. Ahora observen entonces que para que ustedes estén en la posición X2, realmente X2 es igual a la distancia X1 más el incremento delta X. Es decir, ustedes para estar en esta posición, es lo mismo que decir, bueno, desde aquí hacia acá yo estoy en la posición X1, o sea, toda esta distancia es X1. Para llegar a X2 a mi distancia X1, tuve que sumarle toda esta longitud que es delta X para poder llegar a esta parte. Entonces, X2 puede ser toda esta parte X1 más toda esta longitud que es delta X. Esa es la otra forma de poder representar a X2. Ahora, como yo les mencionaba, si ustedes se trasladaron de una posición en X a otra, ese fue el incremento en X. Pero lo que va a ocasionar es que también aquí tengamos un cambio para Y. Y ese cambio para Y lo va a representar este símbolo. El símbolo delta Y, que también podemos verlo o leerlo como el incremento en Y. ¿Y cómo se obtendría este símbolo? Bueno, si ustedes observan, o cuál sería su valor, aquí están en esta posición. Y son alturas, delta Y sería una altura. La altura que hay desde el punto X1 hacia acá, ¿quién se supone que me lo va a dar? Pues la función evaluada en el punto X1 es el que me va a dar esta altura que está aquí. Recuerden que la curva, aquí está la curva, tenemos una curva en color rojo, es la que estoy remarcando para que la distingan de las otras rectas. La distancia que hay desde nuestra curva hacia el eje X que está aquí marcada, siempre se los va a dar la función evaluada en ese punto. Por ejemplo, si ustedes estuvieran aquí en este punto y quisieran saber la altura que hay de aquí hacia este punto, tendrían que evaluar la función que representa la curva roja en este punto para saber qué altura hay aquí. Entonces, si ahora estoy en este punto y yo quiero saber la altura que hay desde el punto que marqué en el eje X hasta este punto en la curva, ¿dónde tendría que evaluar ahora la función? En el punto X2. Y ya conseguí esta altura. Pero la altura ahora que me interesa es saber cuánto vale esta delta Y, esa delta Y que yo estoy señalando. Y delta Y solo va a ser la distancia que estoy marcando en color verde, que si ustedes se dan cuenta es la diferencia de alturas entre la altura marcada en color rojo y la altura marcada en color azul. Porque si a la altura roja le quitan la altura azul, ¿qué les va a quedar? Esta longitud verde. Es decir, que, lo voy a escribir de esta manera, que delta Y realmente es la altura que tenemos en color rojo, que la representa f en X2, menos la altura que está en color azul, que la representa f en X1, de esta manera. Pero X2 puede ser intercambiada por esta expresión, por lo que habíamos explicado. Así que delta Y se puede escribir como f evaluada, pero en lugar de poner X2, ponemos X1
más delta x menos f en x1. Entonces, si hay un cambio de posición desde x1 hacia x2, el cambio que sufre y lo va a representar esta expresión. Sin embargo, la costumbre es que la posición inicial no se representa con x1, sino con x. Hagan de cuenta que esta posición es costumbre representarla aquí con x y no con x1. Por lo cual la posición x2, ¿qué sería? X más delta x. Es decir, esta parte sería x más delta x. Y todo esto que acabamos de mencionar se va a presentar en la siguiente definición. Primero borramos esta parte y la tenemos marcada en el formulario como la definición 9. Si ustedes tienen una ecuación de la forma y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente, y x tiene un incremento delta x, o sea que va a pasar de una posición hacia otra, eso es lo que quiere decir esta parte, y ese cambio de la posición de aquí hacia acá lo va a representar delta x, entonces esta y va a sufrir también un cambio, que se le va a conocer como el incremento delta y. Y ese incremento delta y es esta distancia que están viendo en color verde. ¿Y cómo se va a obtener? Con esta parte que está aquí, con esta fórmula, que es la misma que ya habíamos dado aquí. Solo que porque aquí tengo x1 y aquí tengo x, por lo que les había comentado en esta parte, que es costumbre que la posición inicial simplemente se represente con x. Ya teniendo todo esto en mente, que esto simboliza el incremento y, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Qué tenemos aquí? Dice lo siguiente: sea y igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada más 2x más 1, calcular el incremento delta y correspondiente a un incremento delta x de x y calcular el incremento delta y cuando x cambia de 2.2 a 2.3. Vamos a empezar con el punto número 1, que nos pide calcular el incremento delta y para ello vamos a utilizar otra vez esa definición 9, la que les había mostrado aquí. Delta y se calcula mediante esta expresión. La colocamos aquí. Delta y es igual a f en x más delta x menos f de x. Quedaría de esta manera. Por lo cual, primero hay que reconocer cuánto vale esto y cuánto vale esta parte. El f de x es esta parte que está aquí, porque recuerden que esto es de la forma y igual a f de x. F de x es lo que está después del igual de la y, o sea, esta parte. Entonces, ¿cuánto sería f evaluada en x más delta x? Pues quedaría de la siguiente manera, sería delta y es igual a f evaluada en x más delta x. Lo único que les está diciendo que en f de x, que es toda esta parte, van a intercambiar a las x por x más delta x. Y esto nos quedaría como 2 por, en lugar de colocar la x, pongo el x más delta x, todo esto al cubo, menos 3, aparece otra x, la cambio por x más delta x, y la pongo elevado al cuadrado, más, ahora va un 2 por una x, en lugar de la x pongo x más delta x, más 1. De esta manera. Luego sigue menos f de x. Y f de x es toda esta parte que está aquí, que sería 2x cúbica menos 3x cuadrada más 2x más 1. Ahora, quedaría delta y, va a ser igual a lo siguiente. Podríamos dejarlo ya así, pero lo correcto sería desarrollar esto. Quedaría 2 por, desarrollando este cubo. Recuerden que para desarrollar un cubo es el primer término elevado al cubo, que sería x cúbica, más el triple del cuadrado del primero, su cuadrado de x sería x cuadrada, por el segundo, que sería delta x. Ahora nos dice esa misma regla, para elevar al cubo va el triple otra vez, pero ahora es el primero como está, que es x, por el cuadrado del segundo, que sería delta x al cuadrado, de esta manera. Y luego nos dice esa misma regla que delta x, o sea, el segundo término sería elevado al cubo. Quedaría aquí más delta x al cubo, de esta manera. Luego sigue menos 3, aparece un menos 3. Bueno, y por si alguien quiere saber esto, el producto notable que utilicé es a más b al cubo, es igual a a cúbica más 3a cuadrada por b, más 3a por b cuadrada, más b cuadrada. Esto fue lo que apliqué para desarrollar este cubo, donde a era x y b era delta x. Bueno, ahora sigue menos 3,
que multiplica a x más delta x, desarrollamos este cuadrado, es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, quedaría 2x delta x, más el cuadrado del segundo, que sería delta x al cuadrado. Luego sigue más 2 por x, 2x, 2 por delta x, quedaría aquí 2 delta x. Luego me quedaría más 1. Y como aquí dice menos por estas cantidades, quiere decir que el menos afecta a todos estos términos que están dentro del paréntesis y por lo tanto les cambia el signo. Y quedaría menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2x menos 1. Luego, esto se puede ver como delta y es igual a 2 por x cúbica, 2x cúbica, más 2 por 3, quedaría aquí 6x cuadrada, delta x, 2 por esta cantidad quedaría más 6x por delta x al cuadrado, y 2 por la última cantidad quedaría más 2 por delta x al cubo. Luego sería menos 3 por esta cantidad, menos 3x cuadrada, menos 3 por esta otra cantidad, menos 6x delta x, menos 3 por esta otra cantidad, menos 3 delta x al cuadrado. Luego sería más 2x más 2 delta x más 1 menos 2x cúbica más 3x cuadrada menos 2x menos 1. De esa manera. Ahora reducimos los términos semejantes y tendríamos que delta y va a ser igual a, vamos a empezar con la 2 delta x al cubo, puede quedar así, 2 delta x al cubo. Luego veamos que otros términos se pueden simplificando, vamos a cambiar un color. Por ejemplo, este término, con este término se va a volver 0. Este término, con este término se va a hacer 0. Este término con este otro término se va a hacer 0. Este término con este otro término también se va a hacer 0. Y parece que serían todos. Luego sería aquí más 6x cuadrada delta x más 6x por delta x al cuadrado. Este término ya lo coloqué aquí. Luego menos 6x delta x menos 3 delta x al cuadrado más 2 delta x, que es el último término que teníamos ahí mostrado. Y eso que yo acabo de obtener es la expresión que representa el incremento delta y correspondiente a un incremento delta x de x. Eso fue lo que se nos pidió en el primer inciso. Calcula la expresión para delta y. Delta y vale todo esto que está aquí. Aunque bien podríamos haberlo dejado desde esta parte, pero va a desarrollar un poco los productos. Ahora me dice calcular el incremento delta y cuando x cambia de 2.2 a 2.3. Entonces, si x cambió de la posición 2.2 a 2.3, ¿cuánto se supone que va a ser delta x? O sea, ¿cuánto fue el cambio que sufrió? El valor de delta x, recuerden ustedes, bueno, que habíamos dicho que la posición, la segunda posición, o sea, si la primera posición era x, que en este caso es 2.2, la segunda posición simplemente era el valor de x más delta x. Y eso, que era x más delta x, nos daba la segunda posición, que es en este caso 2.3. Pero yo como sé que x vale 2.2, sería delta x, como les decía, como yo sé que x vale 2.2, tendríamos 2.2 más delta x igual a 2.3, lo que quiere decir que delta x es igual a 2.3 menos 2.2. Y esto es igual a 0.1. Y esto es bastante evidente. Se dan cuenta solo con observar la diferencia entre 2.3 y 2.2 es 0.1. La diferencia entre estas dos cantidades, eso es delta x. Por lo cual lo reemplazamos aquí y tendríamos delta y es igual a 2. Aparece delta x, eso vale 0.1 al cubo. Más 6, aparece x, ¿qué les dije que era x? 2.2 porque es el valor inicial. Quedaría 6 por 2.2 al cuadrado, aparece delta x, ponemos 0.1 en su lugar, más 6, aparece otra x, ponemos 2.2 que es su valor, aparece delta x, ponemos 0.1 al cuadrado, menos 6, aparece otra x, 2.2, aparece otro delta x, sería aquí 0.1,
menos 3 por, aparece delta x otra vez. Ahí sería otra vez 0.1 al cuadrado, más 2 por delta x, que sería 2 por 0.1. Entonces, tomamos nuestra calculadora y metemos todas esas cantidades para al final darnos cuenta que esto va a ser igual a 1.88. Ese es el valor que nosotros ya obtenemos, valor numérico de delta y. Cuando x cambió de la posición 2.2 a la posición 2.3, eso quiere decir que delta y es igual a 1.888. Pero sin embargo, delta y también puede calcularse de una manera más simple, que personalmente es la que yo les recomendaría, la cual es la siguiente. Para ahorrarnos un poco de procedimiento, lo voy a poner en esta parte. Recuerden que aquí hemos dicho que delta y se define como f evaluada en x más delta x menos f de x. Y si ustedes observan aquí, f en x más delta x es la función evaluada en esta cantidad, o sea, desde esta parte que está aquí. Pero, es decir, yo ya sé que x vale 2.2 y ya sé que delta x vale 0.1. 2.2 más 0.1 es 2.3, que es la otra posición a la cual pasa. O sea, que sería la función evaluada en 2.3 menos la función evaluada en el punto original, o sea, la primera posición, que es 2.2. Y entonces delta y sería igual a lo siguiente. La función primero evaluada en 2.3, esta es nuestra f de x, cambiamos a la x por 2.3, sería 2 por 2.3 al cubo, menos 3 por 2.3 al cuadrado, luego sigue más 2 por x, donde x vale 2.2, perdón, 2.3, que es el x más delta x, aquí es 2.3, luego sigue más 1, y después tenemos menos la función evaluada en 2.2. Entonces, como es menos esta cantidad, le voy a cambiar los signos a todos. Por eso en lugar de poner 2x3, voy a poner menos 2x3. Pero en lugar de la x, voy a poner valor de 2.2, todo esto al cubo. Luego este es menos 3, le cambio el signo por este menos que está aquí. Va a quedar más 3 por x, pero x vale 2.2 al cuadrado. Más 2 por esta x, que también se le va a poner 2.2. Luego sigue, bueno, aquí sería menos, perdón, sería menos en esta parte. Y luego sería menos 1, porque recuerden que le vamos cambiando el signo, menos 1. Si ustedes meten todo esto a su calculadora, se van a dar cuenta que también les va a dar 1.888. En lo personal, yo preferiría hacer esto directamente una vez que yo ya tenga los valores numéricos, o sea, que ya me den de qué posición a qué posición va a pasar. Y así es como nosotros podemos calcular el cambio que va a sufrir y cuando x varíe de una posición a otra. Bueno, ahora vamos con la parte de diferenciales. Para iniciar esta parte de lo que son diferenciales, recordemos la derivada como un límite. Decíamos que f' de x, por aquí, f' de x, era igual al límite cuando h se aproximaba a 0 de f evaluada en x más h menos f de x, todo esto sobre h. Sin embargo, en esta definición puede ser utilizada la notación de incrementos que nosotros habíamos visto en la primera parte de este video, por lo cual simplemente intercambiando a h por delta x, por lo cual f' de x se podría escribir como el límite cuando delta x se aproxima a 0 de f evaluada en x más delta x menos f de x, todo esto sobre delta x. Es posible entonces cambiar la notación original que teníamos por la notación de incrementos, simplemente cambiando h por delta x. Y esta pequeña expresión que acabamos de escribir nos dice que la derivada de f es el límite del cociente del incremento delta y de la variable dependiente entre el incremento delta x de la variable independiente x cuando delta x tiende a 0. En otras palabras, esto inclusive podría verse de esta forma. Va a ser igual a tener, o f' de x se puede escribir como el límite cuando delta x tiende a 0, ya que si recuerdan esta parte, habíamos visto en la primera parte de este video, que correspondía al valor de delta y. Y pues tenemos aquí delta x. Es por eso que la derivada se puede expresar como límite del cociente formado
del delta y entre delta x cuando delta x tiende a 0, como un límite de cocientes de incrementos. Ahora, entonces, esta idea nos dice lo siguiente. Si solamente expresan ustedes aquí a delta y sobre delta x, es decir, sin la palabra límite, este cociente lo que está representando es una recta secante que se trazaría, digamos, entre el punto P y el punto Q. Aproximadamente una recta, no va a quedar muy bien, pero es una recta que tocará a estos dos puntos. Ese sería lo que representaría este cociente. Sin embargo, si ya le agregamos esta palabra de límite, lo que representa ahora es la pendiente de la recta tangente que están observando ustedes en color rojo. Bueno, entonces ya teniendo esta idea, nosotros podemos observar que si f' existe, entonces podemos hacer las siguientes afirmaciones. Delta y sobre delta x va a ser casi igual al valor de la derivada conforme delta x sea casi igual a 0. Entonces, si de esta parte, digamos, pasamos a delta x a multiplicar, tendríamos delta y va a ser casi igual a f' de x por delta x, de esta manera. Y estos elementos que están aquí reciben un pequeño nombre especial. Ese nombre lo vamos a almacenar en el formulario que llevamos como la definición número 10, que es la que tengo aquí proyectada, la cual nos dice que sea y igual a f de x, donde f es una función derivable, y sea delta x un incremento de x, entonces vamos a llamar a la diferencial de x de la variable independiente de x va a ser el incremento en x. Es decir, el incremento en x también lo vamos a llamar la diferencial de x. Y al producto de f' de x por delta x lo vamos a llamar la diferencial de y. La diferencial de y entonces va a ser igual a f' de x por delta x. Y este producto que ustedes están viendo aquí va a recibir el nombre de la diferencial de y. Lo podemos escribir de esta manera, pero como habíamos dicho que también la diferencial de x era igual a delta x por esta definición, entonces esta parte que está aquí podría escribirse que también de y se puede ver como f' de x por la diferencial de x, de esta manera. Partiendo entonces de la idea de la definición 10, tenemos que si la diferencial de y es igual a f' de x por la diferencial de x, si la diferencial de x es una cantidad diferente de 0, entonces yo dividiendo ambos lados entre la diferencial de x puedo darme cuenta que la diferencial de y entre la diferencial de x va a ser igual a f' de x. Y si ustedes recuerdan, esta es una notación para la derivada. Era la notación de Leibniz, y esto es el por qué él utilizó esta notación para representar a la derivada, la cual nos está dando a entender que la derivada puede expresarse como el cociente de dos diferenciales, en este caso la diferencial de y la diferencial de x. Ahora, como esta expresión nosotros, la que acabo de subrayar aquí, estamos diciendo que se va a llamar diferencial de y, esta parte nos está dando a entender que entonces el incremento en y es casi igual a la diferencial de y. O sea que si nosotros aplicamos la diferencial de y, nos va a dar un valor numérico aproximado al valor numérico que nos daría el incremento en y. Gráficamente esto tiene un pequeño significado. De entrada, como les había mencionado, la diferencial de x y delta x van a representar lo que es esta longitud. Delta y lo que mide es esta parte que tengo aquí marcada en color azul. Y delta y representa de lo que la gráfica, o sea, la parte en color azul que es la gráfica, sube o baja entre el punto P y el punto Q. Es decir, si de esta parte, aquí está mi gráfica, yo por ejemplo, delta x lo pusiera por acá, ahora delta y sería esta parte. Esto sería delta y, la línea que acabo de mencionar. Nos va midiendo entonces la altura de cómo va bajando nuestra gráfica entre el punto P y el punto Q. Pero entonces, ¿qué está representando la diferencial de y? La diferencial de y, que es la parte en color rojo que les estoy mostrando, mide cuánto baja o sube la recta tangente en P. Es decir, si ustedes están aquí y esto es delta y, quiere decir que desde este punto hasta el punto que toca la recta tangente que es en color rojo, esa distancia, vamos a ponerla en otro tono, esta distancia que va a haber desde aquí hasta que toque a la recta tangente, eso va a ser la altura de la diferencial de y.
si mide cuánto baja y cuánto sube la recta tangente en el punto P. Entonces recuerden que esta distancia que hay del punto P hacia acá es de X, o sea la de delta X. Pero si esta distancia la hacemos más pequeña, por ejemplo por aquí, y vuelven a trazar esta parte, esta línea, es decir, ahora de esta manera. Ahora en lugar de que hubiéramos puesto aquí en esta parte, nosotros hubiéramos puesto aquí por aquí. Esta parte que está aquí sería delta X. Esa parte sería delta X. Y si ustedes se dan cuenta ahora, casi no se puede apreciar, pero hay una pequeña separación entre la gráfica en color azul y la recta en color rojo. Pero la distancia que va a haber desde este mismo punto, pero hasta que toque a la recta en color rojo, esa sería la diferencial de Y. Por eso se les decía que si delta X era casi igual a 0, como aquí vean que casi se va aproximando a 0, o sea, delta X se convierte en 0 cuando este punto azul toca este punto negro. Por eso aquí dice, mientras delta X sea casi igual a 0, entonces delta Y va a ser casi igual a la diferencial de Y, porque este producto representa la diferencial de Y. Por eso se dice, entre delta X se aproxima más a este punto, o sea que va a ser casi igual a 0. La altura delta Y, que es esta en color azul, esta es delta Y, va a ser casi igual a la altura de la diferencial de Y, solo que aquí la altura de la diferencial de Y va a ser desde este punto de la base, digamos, de este triángulo, hasta que toque a la recta tangente. Esas alturas van a ser casi iguales y esta parte. Entonces, esto nos puede servir para un pequeño ejemplo. Bueno, ahora tenemos que resolver un pequeño ejemplo. Dice, sea Y igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada más 2x más 1, utiliza la diferencial de Y para estimar a delta Y cuando x cambia de 2.2 a 2.3. Si se dan cuenta, este mismo resultado, que es Y igual a esta cantidad, esta función ya la habíamos trabajado al principio de este video, cuando nosotros encontramos a delta Y por la definición número 9. Por lo cual, ahora lo que yo voy a hacer va a ser estimar el valor de delta Y utilizando la diferencial de Y. En este caso yo les había mencionado que anteriormente delta Y era casi igual a la diferencial de Y cuando delta X era casi igual a 0. Y si se dan cuenta, la diferencial de Y tenía un valor y habíamos dicho que era f' de X por la diferencial de X. Y además habíamos dicho que la diferencial de X era igual a delta X. Entonces esta expresión nos puede dar una aproximación del incremento delta Y como está aquí señalado, siempre y cuando delta X sea una cantidad pequeña, o sea casi igual a 0. Entonces vamos a ver primero cuánto es delta X. Delta X recuerden que es el cambio que sufre la variable X, en este caso cambió de 2.2 a 2.3. ¿Cuál fue el incremento que sufrió? 0.1 y pues es una cantidad casi igual a 0, por lo tanto esta aproximación se puede realizar. Así que primero vean que para calcular la diferencial de Y necesito conocer f' de X. ¿Y qué es f' de X? Pues la derivada de la función. En este caso recuerden que Y es igual a f de X y f de X es toda esta parte. Así que lo calculamos. F' de X va a ser igual a la derivada de 2x cúbica, sería 6x cuadrada. La derivada de menos 3x cuadrada sería menos 6x. La derivada de 2x sería aquí más 2. Y la derivada de 1 sería 0. Quedaría de esta manera. Ahora, vamos a reemplazar aquí. Quedaría entonces la diferencial de Y va a ser igual a f' de X, que es 6x cuadrada menos 6x más 2, todo esto por la diferencial de X. Y ahí está mi diferencial, pero para obtener ya el valor numérico hay que asignarle valores a esta parte. Y nos quedaría diferencial de Y va a ser igual a 6 por, ¿qué se supone que va a representar X? Como les había mencionado al inicio del video, va a representar el valor inicial de X, que en este caso es 2.2. Lo colocamos aquí, 2.2 al cuadrado. Luego sigue menos 6 por X, sería menos 6 otra vez por 2.2 más 2. Y todo esto, ¿a quién quedaría multiplicado? A la diferencial de X. Y la diferencial de X habíamos dicho que era igual al incremento en X. Y el incremento en X, ¿cuánto vale? 0.1. Entonces aquí podemos poner 0.1. Ahora vamos a tomar todos estos elementos y los vamos a introducir en nuestra calculadora para obtener el valor y nos daremos cuenta que toda esta cantidad va a ser igual a 1.784. Si recuerdan anteriormente, el inicio del video nos había dado que delta Y era igual a 1.888. Y se dan cuenta, son valores muy aproximados. Por lo cual, como les había dicho, se mantiene que esto solo es una aproximación para lo que es delta Y.
Ahora, el inciso B dice, determina una expresión para delta y menos diferencial de y. Y el inciso C, calcula el valor de delta y menos la diferencial de y. ¿Cómo vamos a obtener la expresión para delta y menos la diferencial de y? Bueno, para ello hay que regresar a uno de los primeros ejemplos que habíamos hecho, que era esta parte. Y se dan cuenta, aquí habíamos obtenido cuál era la expresión para delta y, que era toda esta parte que había subrayado en color rojo. Entonces la vamos a trasladar al otro elemento. Y bueno, y aquí tenemos la expresión que habíamos obtenido en el ejercicio del inicio, que era delta y. Y nos piden encontrar cuánto sería delta y menos la diferencial de y. Delta y es toda esta parte que sería 2 por delta x al cubo más 6x cuadrada por delta x más 6x por delta x al cuadrado menos 6x delta x menos 3 por delta x al cuadrado más 2 delta x menos la diferencial de y. Y la diferencial de y es toda esta parte. Pero recuerden ustedes que también inclusive podemos verla como 6x cuadrada por diferencial de x. Pero en lugar de poner diferencial de x también puedo poner a delta x. Pero ¿por qué cambia diferencial de x por delta x? Para que coincida con las delta x de aquí abajo y podamos reducir por términos semejantes. Luego sigue menos 6x por dx, sería menos 6x de x, pero a dx la cambio por delta x, no sería más 2 por diferencial de x, sería más 2 delta x. Este elemento lo voy a trasladar para acá, pero como es menos la diferencial de y esto vale la diferencial de y, pero debe ser menos, le voy a cambiar los signos a todos los elementos. Y quedaría menos 6x cuadrada delta x más 6x delta x menos 2 delta x. Hago las reducciones correspondientes. Primero quedaría 2 por delta x al cubo. Veamos si algunos términos pueden ser reducidos. Vean, este término con este término se volvería 0. Este término con este término también se volvería 0. Y este término con este otro término también se va a volver 0. Y ya nada más pondremos los demás, que es más 6x por delta x al cuadrado menos 3 por delta x al cuadrado. Y esa es la expresión que pide el inciso B. Entonces, esta es la respuesta del inciso A. Esta es la respuesta del inciso B. Ahora faltaría la respuesta del inciso C. Y el inciso C, ¿qué es lo que me pedía? Ya en calcular el valor numérico de delta y menos la diferencial de y. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Poniendo sus valores quedaría 2 por delta x. ¿Cuánto valía delta x? 0.1. Ponemos 0.1 al cubo más 6 por el valor de x. El valor de x es 2.2 por 0.1 al cuadrado menos 3 por delta x, que vale 0.1 al cuadrado. Introducimos todo esto a nuestra calculadora y nos vamos a dar cuenta que esta cantidad va a ser igual a 0.104. Esa es la cantidad que nosotros nos quedaría. Inclusive hay otra forma de sacarla. Aquí lo hicimos de esta manera porque el problema lo pidió de esta forma. Pero si ustedes quisieran saber cuál es la diferencia entre delta y la diferencial de y, ¿qué les convenía hacer? Pues del resultado original que ustedes tenían, también porque disponemos de los datos en esta ocasión, podríamos restarle este resultado y obtendríamos esta misma aproximación, o este mismo valor. ¿Qué nos quiere decir entonces o qué significa ese 0.104? El 0.104 significa que es el error que nosotros tendríamos al aproximar delta y utilizando la diferencial de y. O sea, si nosotros utilizamos la diferencial de y en lugar de delta y, porque habíamos dicho que delta y era casi igual a la diferencial de y, este valor que vamos a tener va a tener un error de aproximación. Y ese error de aproximación va a ser este que ustedes están observando, 0.1 unidades aproximadamente.